Natalia Santa en la casa. Gracias por haberte tomado el tiempo de suspender lo que estabas haciendo para venir a conversar un rato. No, muchas gracias a ti por la invitación y por el programa también, porque me parece que es un ejercicio muy interesante y que es una forma de crear una memoria del cine colombiano también. Estamos haciéndolo. Estamos intentándolo y estamos sobre todo aprendiendo. No sabes la cantidad de cosas que uno aprende simplemente en este ejercicio de conversar. ¿Qué estabas haciendo un día normal entre semana a las 10 de la mañana? ¿Qué tuviste que dejar de hacer para venir acá? Mi trabajo, que es escribir, mi trabajo diario, que es escribir para televisión. Yo soy guionista, entonces es mi día a día. ¿Y tu día a día cómo lo organizas? Yo recuerdo hay gente que empieza a tener sus rutinas. Sí, entonces no sé, uno escucha que Gabo escribía solamente en ciertas horas del día y durante un periodo de tiempo específico y después no más. Después se dedicaba a la vida, que la vida finalmente era como escribir en borrador para después ponerlo. Hace poco conversé con Dago y decía, yo escribo a las 3 de la mañana. Me levanto cuando no hay ni siquiera pájaros sonando. ¿Cuál es tu momento de trabajo? ¿Trabajas todo el día? ¿Cómo es la vida de una guionista? Bueno, pues depende. De una guionista con 2 hijos. Pues yo trabajo básicamente cuando puedo. Ya. A veces ese puedo es entre 9 y 12 de la noche, porque he tenido un día con muchísimas cosas pasando y entonces solo en la noche puedo tener la tranquilidad que requiere la escritura. Necesito silencio, necesito estar súper tranquila, tengo mi estudio en mi casa. Entonces cuando son días de, ponle facturación, declaración de renta, todos esos días que hay cosas de la vida que tienes que hacer, No es un día que probablemente trabaje en la noche. Ya, pero todos los días escribes. Casi todos los días escribo o hago algo relacionado con mi trabajo, que es o escribo o leo lo que alguien más de mi equipo de escritura escribió y mando notas, o investigo sobre el tema que voy a escribir, o leo notas que alguien que me mandó o hago correcciones. O sea, casi siempre estoy en algo relacionado con mi trabajo. Al menos un momento del día Frente o a la en pantalla, reunión. frente a la pantalla, o tienes algún momento de notas en papel o La lectura y la investigación no la hago. Si tengo la posibilidad de hacerlo en papel, en libro, lo hago en libro. Y si no, sí, investigo frente a una pantalla, reuniones virtuales frente a una pantalla, escribo frente a la pantalla. Entonces hay días que puedo pasar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en mi estudio trabajando. ¿Cuándo fue el momento en que pasaste de la literatura a escribir para el audiovisual? ¿Y en qué rol lo hiciste? ¿Empezaste siendo un asistente? ¿Cómo fue la cosa? Pues yo nunca me dediqué a la literatura, digamos, como escritora literaria. Yo terminé mi carrera de literatura y estuve 3, 4 años trabajando en una editorial, en diferentes roles, y fui lectora de manuscritos, fui investigadora, fui asistente editorial. ¿Trabajaste en editoriales, en Alfaguara? Sí, trabajé en ese momento en Alfaguara, hacía parte del grupo Prisa y tenían varios sellos, era Taurus, Aguilar, Alfaguara. Entonces trabajaba para diferentes sellos y en diferentes... ¿Y cuál era el camello ahí? ¿Qué te tocaba hacer? Pues yo entré como lectora de manuscritos. Yo estaba terminando... ¿Lectora de manuscritos? Sí, todas las editoriales. En esa época eran papel, pues impreso. Todas las editoriales o casi todas las editoriales grandes reciben una cantidad enorme de manuscritos todos los meses. O sea, alguien que escribió su primera novela manda el manuscrito a la editorial para ponerlo a consideración y decían si se lee o no. Entonces,
o bueno, a veces escritores que llevan más de una novela o que son de poesía y han decidido escribir narrativa o cuento, en fin. Entonces, esos manuscritos alguien los tiene que leer. Entonces hay una primera lectura de esos manuscritos. Tú eras esa primera lectura. Yo era esa primera lectura, había más personas. Yo trabajé casi 2 años haciendo eso. Entonces me enviaban un número de manuscritos al mes, yo los leía y daba un concepto. Entonces escribía casi un ensayo pues sobre, Sí. decía de qué se trataba, si consideraba que tenía algún valor literario, si tenía pues datos del escritor o la escritora, porque muchas veces eran anónimos, no podía saber. ¿Y qué edad tenías? Yo tenía 20, 21 años. Tremenda responsabilidad, ¿no? Sí, pero bueno, había, o sea, estudiaba había literatura. rodeado, sí, y había me imagino que un proceso Claro, y una cadena para validar también lo que estabas haciendo. Claro, entonces cuando había algo que tenía un interés literario interesante, que estaba bien escrito, porque llegan muchas cosas pues muy locas, obviamente pues gente que cree que escribe o que tiene unas ideas un poco particulares sobre lo que es una novela o un libro de cuentos. Entonces es como un primer filtro para el editor o para la editora. En ese momento era Pilar Reyes. Ahora Pilar está en España. En ese momento estaba en Colombia. Entonces, si tenía un valor literario, si estaba correctamente escrito, si era de una persona que tuviera ya libros antes publicados y generaba un interés para la editorial, pues ya pues la editora lo leía y lo ponía a consideración. ¿Qué libro de esos que te tocó leer se volvió después un libro reconocido o algo así, recuerdas? No un libro específico reconocido, pero tuve que leer el primer libro de cuentos de Juan Gabriel Vázquez que se llamaba El Día de Todos los Santos, si no estoy mal. Y me acuerdo de haberlo leído, haber dicho, ¿quién es esta persona? Esto está increíble. Claro. Esto está maravilloso. O sea, como haber estado en esas primeras etapas de un escritor que ahorita uno reconoce. Sí. Qué bueno. Eso, bueno, hace yo creo que 25 años fue eso. También me acuerdo de haber leído una novela de Ricardo Silva que se llamaba Walkman. Wow. Me acuerdo de haberle y decir, acá hay un escritor, esto está increíble, y reconocerlos pues que publicó más cosas y bueno, fue... Qué chévere eso, sí, qué bueno. Sí. Bueno, y el switch entonces empecemos a trabajar en audiovisual y eso, ¿cómo fue? Bueno, yo en la editorial, luego fui investigadora y luego ya entré a trabajar como asistente editorial. Ya tenía que ir a una oficina, estar ahí en el proceso de edición de un libro, estar en todo el proceso de corrección, acompañar al corrector en las conversaciones con los escritores, en fin. Y ahí ya sentí que de pronto no era el lugar para mí, que no era creativamente el lugar que yo estaba buscando. No querías corregir o decir cosas sobre otros, sino que querías tú ser esa que estaba escribiendo, ¿o no? Okay. No tanto, porque yo creo que muy pronto en la carrera yo supe que yo no iba a ser novelista, o cuentista o poeta. Ya, no sé, segundo, tercer año de la carrera yo dije ya claramente mi lugar de expresión, si bien amo la literatura y me encanta, no soy como muchos de mis compañeros que ya estaban escribiendo novelas, cuentos de manera obsesiva. A mí no me pasaba eso. Pero sí me gustaba mucho el mundo literario. Pensé de pronto en el seguir el mundo académico, especializarme, ser profe, en fin. Pero bueno, pasó esto de la editorial y en la editorial era más un trabajo mecánico, muy de gestión, de reuniones. Sí, tenía que hacer la revisión de los manuscritos, escribir de pronto las contratapas, pero era sí, mucho más logístico. Exacto, era logístico y yo pues me di cuenta que no es un lugar en donde yo quisiera estar mucho tiempo, no me sentía tan feliz ahí. Entonces renuncié, era mucho trabajo, muchas horas también, renuncié y me fui un año a Nueva York a aprender inglés.
Ujú. Yo debía tener, no sé si 26 años, por ahí más o menos, 25. Este es un mensaje para todos estos que tienen 25, 26 años. Todavía la vida da oportunidades para seguir cambiándola. O Sí. sea, porque después de eso, pero me dices aprender inglés, pero todavía ni el audiovisual ni escribir para pantallas estaba en tu cabeza. Bueno, yo ya había empezado a trabajar con mi mamá. Mi mamá es libretista y ella me decía a veces, oye, ayúdame, tengo que hacer unas escenas, tal, y me pasaba unas escenas y yo las hacía, a veces un Bueno, episodio de alguna cosa que ella estuviera haciendo. estabas en contacto con esa Sí, realidad siempre, en casa. siempre. Ya. Entonces, digamos que para mí era algo muy natural y lo hice siempre, casi que desde que, como a mediados de la carrera, yo empecé a ayudarla a ella a escribir cosas. No ponía mi nombre ni nada, pero la ayudaba y ella me pagaba y me iba súper Sí. bien, me encantaba. Pero pues no me lo tomé como que iba a ser mi profesión, no me lo tomé en serio, era como ayudarle a mi mamá y me parecía chévere y se me facilitaba mucho, pero en ese momento no lo veía como una posibilidad para mi vida. Y cuando estaba en Nueva York, ella empezó a escribir una telenovela. Tenía una telenovela en la cabeza, quería desarrollarla y al cabo de un año yo ya tenía que decir, yo pues ya había estudiado inglés, tenía que decir qué onda, me quedo estudiando más y eso implicaba buscar una beca porque la educación en Estados Unidos es Pues carísima, claro. buscar una beca es dedicarte a eso, o sea, es un Es un tiempo, trabajo. es un Sí. trabajo. Yo ya no quería quedarme de mesera, pues estaba muy chévere la experiencia, me había encantado, pero pues tampoco era el lugar en donde quería estar, o sea, no quería estar allá por estar sencillamente. Entonces pensé, bueno, ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Vente y trabajas conmigo en esto, si quieres. Eh, También estaba la posibilidad de reencontrarme en Colombia con mi novio, que ahora es mi esposo, que es Iván Herrera, director de foto De tus de mis dos películas. películas. Entonces dije, no, pues me devuelvo y si acaso, si quiero pues trabajar en una beca y buscar, lo hago desde Colombia mientras escribo con mi mamá. Y nos demoramos 2 años terminando esa Ah, sí. telenovela, fue ¿Cuál tortuoso. fue? Se llamó Un verano en Venecia. Esto Ah, fue hace, no sé, 20 años. Todo esto es hace mucho. Yo estaba sí, en mis sí. 20 Ajá. todavía. Tengo 47, o sea, 20 años. Eh, y al final de esa experiencia me quedó claro que no quería hacer telenovelas, pero que sí quería escribir para audiovisual. Una preguntita. ¿Escribir para telenovela es así de rápido como se rueda? O sea, que dicen que en telenovelas se hacen 20 y pico de escenas al día y eso... Sí, ahora sí, antes no. Antes era un proceso mucho más largo, pero yo creo que ahora se ha, no sé, industrializado. Hay mucha más gente. Antes las telenovelas las hacían una o dos personas. ¿Tu Si mamá trabajaba piensas, sola? trabajó sola mucho tiempo, luego tenía equipos pequeños, pero si piensas Gaitán, eras De solo. los grandes, Bernardo Romero. Bernardo Romero, Mónica Gudelo, todos ellos, toda esa generación Eran ellos en solos donde y empezó a trabajar mi mamá, eran ellos solos, de pronto tenían un un asistente. segundo guionista y un asistente, por mucho. Entonces sí han cambiado mucho los tiempos. Ahora una telenovela la escriben 4, 5, 6, 10 personas. Se reparten, uno dialoga, otro hace la sinopsis, otro hace escaletas, en fin. El proceso se ha vuelto mucho más, sí, como industrial, creo yo. Y entonces lo primero que haces, bueno, porque para meterse, venir uno a ese mundo editorial, ¿tu mamá te ayuda a entrar más o menos? Sí, Ok. sí, claro. Ella te dice, bueno, por aquí, ¿y qué es lo primero que tú ya asumes como empiezas a escribir? Yo hice sola, empecé con ella, pero luego hice sola unas miniseries juveniles que se pasaban a las 4 de la tarde. Hice sola como, no sé, 4 o 5 historias, eran 5 episodios de 1 hora
y se pasaban semanales como a las 4 de la tarde y eran temas infantiles, juveniles. Ese programa se llamaba Así es la vida y luego fue una franja que se movió mucho, luego pasó a las 11 de la noche ya con otro tipo de historias, pero a mí me tocó una época en donde era juvenil, las historias eran juveniles y me encantó, me pareció súper divertido. Las primeras las escribí con ella y luego seguí yo sola y luego tuve una compañera. Y siento que en ese tipo de historias me sentía que podía contar muchas cosas que me parecían divertidas, me parecían interesantes. Y así empecé. Luego tuve un tiempo largo en RCN que fui parte del equipo de lectura. En RCN no sé si todavía, pero en esa época había un equipo de lectores, a veces éramos 10, otras veces éramos 8, que estaba haciéndole seguimiento a todas las producciones del canal. Entonces te asignaban 2 o 3 proyectos y tú los leías y ibas en constante retroalimentación con el guionista, con el equipo de libretos, diciéndoles este personaje que tenía este objetivo se le perdió, pilas con esto, o sencillamente diciendo no, pues la historia avanza bien, o como un poco una supervisión de la escritura. Por eso te digo, en ese tiempo eran otros tiempos. Claro, otros tiempos, otros procesos. Otros procesos. Y ahí estuve 8 años escribiendo, como asesorando en tiempo. Ese proceso. Sí, estuve en la creación de un par de series, pero no como guionista, sino en la creación. Y trabajé, no sé si 4 años entre diferentes proyectos para Sésame Workshop, que es la empresa que hace Plaza Sésamo. Entonces hice de todo con ellos, hice temporadas, hice especiales, o sea, las temporadas que ellos hacían incluso para México alcancé a escribir, luego hacían especiales para Latinoamérica, hice varios para Colombia u otro para Ecuador, hice publicidad con ellos, bueno, fue muy divertido. Pero entonces estamos hablando de que después de ese Nueva York pasa más o menos una década en la que la vida de alguna manera te dice, vamos a entrenarla. ¿Lo ves así? Como que fueron las horas de vuelo que la vida te puso a pagar para después ya meterte en el cine y... Sí, yo lo veo como... No sé, obviamente todo lo que haces antes determina lo que va a pasar en tu vida después, ¿no? O sea, la experiencia es lo que te lleva luego a la posibilidad de hacer cosas, ¿no? En cualquier área, más cosas. Pero yo en ese momento no lo veía como una preparación, yo lo veía como lo que me estaba pasando. Ahí yo tampoco creo que estaba pensando mucho hacia el futuro en esa época. Estaba más en el presente. Qué bueno. Y al final de ese, como los últimos, yo diría 2 años, 3 años del tiempo que estuve trabajando en RCN como lectora, empecé a hacer guiones para cine. El primero lo hice, que era bueno porque ese trabajo me permitía hacer muchas otras cosas. Tenía un sueldo fijo, trabajaba, o sea, tenía quincena, yo no me lo podía creer, era buenísimo. Y me dejaba tiempo para otras cosas, entre esas Plaza Sésamo y el primer guión para cine que yo lo escribí para las convocatorias de Proimágenes del 2008. ¿Son esos primeros cortos que haces tú? No, este es un guión para 13. Largometraje que se llama 13. ¿Ese se ha hecho? No. Ese era fue como mi tránsito entre el lenguaje de televisión y el lenguaje cinematográfico. ¿Y ese lo tienes guardadito ahí? ¿Tú ganaste qué? ¿Desarrollo de guión? Desarrollo de guión con ese largometraje.
pero yo nunca sentí al final que hubiera logrado llegar con el guión a lo que yo realmente quería. Pero fue muy importante para mí ese primer guión. Tuve un asesor maravilloso que fue Rodrigo Moreno, que es un director argentino. Y con él era súper, digamos, muy duro, digamos, pero me confrontaba mucho. ¿Por qué quieres contar esto? ¿Por qué lo quieres contar así? ¿Por qué tienes que verbalizarlo todo? ¿Por qué tienes que ser tan narrativa, tan verbal? Y él empezó a abrirme la cabeza hacia buscar algo un poco más visual. Porque claro, en televisión tú estás acostumbrado a narrar conflictos muy específicos, todo se verbaliza, todos son diálogos. Claro, porque la señora que está, o uno, si está viendo televisión, uno también escucha televisión. Entonces no puede uno perder el hilo a pesar de que quite la cara de la pantalla. Para eso se escribe televisión. Claro. Entonces, y porque en televisión pues es melodrama y el melodrama se centra en los conflictos que tienen implicaciones fuertes en los personajes y no en lo visual. Entonces, pues, claro, todos son conversaciones y confrontaciones. Y una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, para mí fue muy importante esa mirada de Rodrigo de hacerme o llevarme a hacerme preguntas de qué es lo que realmente quiero contar y cómo y cuáles son las herramientas que tengo desde lo audiovisual para contarlo, que no necesariamente son las narrativas tradicionales, no necesariamente todo se tiene que resolver en un diálogo, no necesariamente todo tiene que tener un conflicto explícito y expuesto. Entonces fue para mí súper importante ese primer guión y luego en 2000, ya no me acuerdo, creo que en 2010 cuando nació mi hija, mi primera hija, ya empecé con la idea del siguiente guión y lo escribí para otra convocatoria de Proimágenes del FDC, creo que en 2012. Y fue la defensa. Y fue la defensa. Oye, pero entonces todo lo que te dijo, mejor dicho, aquí me has dado una cosa chéverísima y es cómo se aprende de los procesos de las convocatorias cuando las obtienes, porque no es solamente el premio, la plata y el, entre comillas, tiempo que te da ese dinero para poder dedicarte a eso, sino lo que rodea el premio, que son los asesores, esas conversaciones que puedes tener con ellos y contigo, con el proyecto. Sí. Porque finalmente la conversación con Rodrigo lo que te hizo fue como que tú te hicieras esas mismas preguntas ahora haciendo la defensa del dragón. Totalmente. Yo creo que yo no habría hecho nada de lo que hice sin Proimágenes. Claro. Nada, en verdad. Wow. Porque como yo no tenía una educación cinematográfica, exacto, mis aprendizajes fueron en las convocatorias. Y me obligaba en la convocatoria a hacer cosas, o sea, mis deadlines eran los de la convocatoria, tanto para desarrollo de guión como para producción. Uh-huh. Ya luego cuando la defensa fue un proyecto, ya teníamos, ya llegamos, digamos, a las convocatorias del FDC con los productores de la defensa, que era Galaxia 311 y Beth Liang, pues ya éramos un equipo, ¿no? Ya era más gente, no era yo sola con el guión. Pero también ahí siempre todo el motor era la convocatoria. Todo el motor para llegar a poder hacer esa película es qué exige la convocatoria, cuáles son los tiempos, qué nos ganamos con eso, qué podemos hacer. Y en todos esos procesos, Proimágenes y cada vez más te asesora, te guía, te lleva. Es un proceso formativo, es como una escuela formativo. Sin que tenga la licencia de funcionamiento como escuela, termina siendo una escuela. Sí. Oye, voy a hacer un flash forward, porque ya que nombraste la defensa del dragón, y has hablado mucho de la defensa del dragón, pero quiero saber cómo fue el momento en que llega el comunicado de estás en la quincena de realizadores. ¿En qué estabas? Nunca me imagino que, o sea, uno aplica a la quincena de realizadores directamente. Sí, bueno, depende. Todo esto lo va aprendiendo uno. Ajá.
Si tienes, sí, para los festivales clase A, ponle Berlín. San Sebastián, Cannes, Venecia. Exacto. Uh-huh. Tú mandas tu película. Si tienes, digamos, mucha cercanía con los programadores, alguien te conoce, has estado, por ejemplo, en mercados en antes. Los mercados que los mismos festivales programan, puede ser que te pidan la película, ¿verdad? Entonces te dicen, por favor, preséntate porque estamos interesados en tu película, la conocemos, ya que estuviste... Es la importancia de todo ese otro recorrido previo. Exacto. Es muy importante para que te conozcan, estar en todos esos espacios, tanto de formación, ponle el Torino Film Lab, donde están programadores de todos estos festivales, como de mercados. ¿No? Entonces, si fuiste al mercado de Cannes y ahí conociste a alguien que estaba de programador en tal y te tocó hacerle un pitch, en fin, empieza a haber una relación con las personas que toman las decisiones importantes en los lugares importantes. Y que eso es como un arroz en bajo, ¿no? Eso es un arroz en bajo. Porque, no sé, o sea, yo digo, para mí mi quincena realizadoras es por fin sentarme contigo acá. Pero llevamos conversando 6 meses. Sí. Eso mismo pasa de mercado en mercado. Sí. Sí. Ese pitch me fue mal, pero me escucharon. Exacto. No quedé, pero le quedó sonando algo. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo fue con la defensa? Con la defensa no pasó nada de eso. Porque con la defensa, bueno, la defensa para empezar es una película muy extraña para Colombia, muy extraña para en general para Latinoamérica. Nos decían que parecía uruguaya, pero de resto, es como un whisky en el sí, Lasker. Sí, de hecho, el asesor de la defensa fue Pablo Stoll, que Imagínate. es el guionista y director de Whisky. Pero bueno, en fin, nosotros estábamos empezando, no teníamos tanta claridad de cuál era el camino. La defensa no se había ganado, muchos premios no habían quedado en muchos lugares, es decir, no era una película que tuviera un recorrido importante ni en mercados, ni en talleres, ni en espacios académicos de guión. Habíamos estado en 2, 3 cosas, pero no veníamos con un gran peso, digamos. Y lo que pasó es que Proimágenes, como lo tienen todo muy bien pensado, tiene en algunos mercados, cada vez en más mercados, tiene una muestra de cine colombiano en proceso. Se llaman Work in Progress, WIP. Entonces, las películas colombianas que se han ganado el fondo y también algunas que no se lo han ganado y que Proimágenes sabe que ya están en proceso de finalización, primer corte o último corte o copia final, en fin. Les abre ese espacio. Les abre ese espacio. Y a nosotros nos tocó en Cartagena. Claro. En Cartagena nos invitó al Festival de Cine de Cartagena, que también hay una sección ahí. De Work in Progress. Exacto, ¿no? De mercado de diferentes cosas. Nos invita a Proimágenes a presentar nuestra película en ese espacio que ellos tienen, que se llama como muestra de cine colombiano, ya no me acuerdo bien, pero nosotros sí, y invitan a muchos programadores, invitan exhibidores, agentes, en fin, a muchas personas que toman decisiones importantes en ese momento de las películas, que es cuando ya están finalizando. Y te ganas premios también, pueden darte pues algo para finalización, en fin, hay varias como secciones ahí. El caso es que nosotros fuimos con la película con muchísimas dudas porque era un primer corte con el que no estábamos todavía cómodos, sabíamos que le faltaba mucho trabajo, no tenía color, no tenía sonido, o sea, súper cruda. Casi que no vamos. Finalmente decidimos ir y Beth, la productora, llevó, en esa época era un Blu-ray, llevó el Blu-ray y teníamos unos días en donde los invitados veían las películas y ese año fue
Edward Weintraub, Dios, o sea, que era el director artístico de la Quincena de Realizadores. Y él vio la película, entró tarde a la sala donde se veía, entonces solo vio la mitad. Pero cuando terminó de ver, vio la mitad de la película y dijo en Pro Imágenes, necesito hablar con los productores de esta película. Entonces llamó a Ivette, que en ese momento se estaba devolviendo de Cartagena, y le dijo, mira, soy Edward Weintraub, quiero saber si ustedes tienen la película ya en algún festival, pues ya seleccionada. Y ella le dijo, no, pues no está seleccionada en ningún lado. Y él dijo, bueno, no la he terminado, pero mañana que la termine quiero que hablemos. No puede ser. Y nosotras, bueno, Ivette me llamó y las dos como, ¿qué es esto? Obviamente la va a ver y no le va a gustar. No nos va a llamar nunca más. Pero la terminó de ver y llamó a Ivette y le dijo, quiero la película. Lo que es estar en los momentos y aprovechar todos esos lugares, ¿no? Por ahí alguien dice que como que la vida es un pitch permanente, ¿no? Uno siempre está haciendo un pitch o uno siempre está dándole una impresión a alguien. Sí. Pero también lo bonito es que la película como obra de arte hable sola. Habló sola. Fue impresionante. No teníamos nadie detrás. Exacto. Excepto Pro Imágenes haciendo su gestión. Y que la película haya llegado a Cannes sin que nosotros ni siquiera imaginar, nosotros no nos íbamos a presentar ninguna sección de Cannes. No pensábamos que eso fuera posible. San Sebastián había sido como nuestro sueño más loco. De pronto nos seleccionan en San Sebastián, pero nosotros no habíamos quedado en San Sebastián en ninguno de los procesos, porque hay etapas, ¿no? Ni en el mercado latinoamericano, ni en nada. Habíamos presentado varias veces a San Sebastián, nunca habíamos quedado. Pero era como, bueno, es posible que pase San Sebastián, pero de ahí, o sea, Berlín, Venecia, no nos íbamos a presentar, ni siquiera pensamos que eso pudiera pasar. Eso termina dándole una cantidad de recorrido a tu nombre, a tu carrera, a la película. Por ahí está la primera mujer colombiana cineasta en la Quincena de Realizadores. Que tampoco sabíamos, nosotros no sabíamos. Cuando ya quedamos seleccionados, Cine Colombia fue nuestro distribuidor en ese momento. Fueron ellos los que nos dijeron, nunca ha habido una mujer directora, porque productoras sí han habido varias, claro, colombiana, presentando una película en el Festival de Cannes, en ninguna sección. Y nosotros no sabíamos eso. Fue una sorpresa incluso, no sé, poco antes de participar en el festival, no lo sabíamos. Y mira que lo importante, por ejemplo, yo vi esa película y yo supe de ti fue por la promoción que le hicieron a esa etiqueta. Sí. Sí. Y mira que la vi en el centro, en algún teatro del centro. En el Embajador. En el Embajador. Entonces fue como todo el escenario perfecto. Como me sentía viendo una película como cercana, como una transmisión en directo de la sesión. Claro, a 2 cuadras del Lasker. Bueno, entonces a ti no te llegó ningún mail ni nada, sino que tú te das cuenta desde Cartagena que queda en la quincena. De todas maneras, Edward nos dijo y nos dijeron en el equipo de Edward que hay unos jurados, ¿no? Hay un comité de selección. Entonces el comité de selección, que en ese momento eran 10 personas, creo, tenía que estar de acuerdo con que la película fuera seleccionada. Todos. Tenía que ser unánime. Faltaba ese filtro. Faltaban esos 10, creo que eran 10 o 9 personas. Y hubo unos meses en donde nosotros estuvimos esperando la confirmación, pero como tal vez un mes y medio. Y ya, ahí sí nos llamaron y nos dijeron, están, pero no pueden decir nada. Nosotros supimos que quedábamos seleccionados como 3 meses antes del festival. Normalmente ¿Y ya te había enteras 2 semanas o 3 semanas antes. Pero ya entonces ahí ajustaron el corte final, color, toda la finalización para ese momento. Ahí ya nos llegó la carta oficial. ¿La viste en...? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué se siente ahí? Es una pantalla especial. ¿Qué hay ahí? Es un lugar hermoso. Es un teatro absolutamente hermoso, enorme. No sé cuántas sillas tenía, pero muchísimas.
estuvimos presentando la película con nombres como Bruno Dumont, Claire Denis, Abel Ferrara y Sean Baker, entre otros, y muchos que estaban empezando también. Y fue, pues no nos lo podíamos creer, yo no me lo podía creer tampoco. Tampoco era mi sueño, porque yo, digamos, cuando hice La Defensa del Dragón, me sentía súper insegura como directora. Estaba aprendiendo todo, no tenía un entrenamiento, no tenía herramientas, tampoco todo lo estaba creando en el momento, entendiéndolo en el momento que lo estaba haciendo. Entonces, estar en la quincena de realizadores, que además es una sección que está pensada en los directores y en celebrar a los directores, para mí era abrumador. O sea, me sentía la más impostora del mundo. Claro. Pero fue increíble, fue maravilloso. Fuimos a celebrar allá como unos niños, todo el equipo, todos pues agradecidos, pero sobre todo desconcertados con lo que estaba pasando con la defensa. Nunca lo pensamos, nunca lo esperamos y estábamos ahí estrenando en Cannes. Quiero hacer otro flash forward porque quiero como capturar la sensación en la segunda película. Mira que generalmente converso con directores antes del lanzamiento de una película probablemente, pero aquí ya estamos hablando de tu segunda película, estamos hablando de 10 años después, Malta, una película que alcanzó a estar como unas 5 semanas en cartelera, más o menos. ¿Cómo es ahora después de todo eso? Después de haber hecho recorrido festivales, después de haber estrenado en Colombia, en South by Southwest. ¿Cómo se ve la película? ¿Cómo se siente una directora ya después de haber salido de eso? ¿Cómo la miras ahora esa película? Creo que la veo con menos perplejidad de la que veía La Defensa del Dragón, ¿no? Ya entendiendo mucho más los procesos, desde lo creativo, aunque la verdad en guión siento que, aunque claro, siempre estás aprendiendo y siempre estás retroalimentándote y tomando de la experiencia previa para la nueva creación. Siento que igual es mi terreno y en ese terreno me siento cómoda, igual me conflictúo y lo que sea, pero es un espacio que amo y que domino, digamos. ¿Cierra uno el capítulo o hay un momento ahí que la sigues como escribiendo, como diciendo debía haber hecho esto o aquello? Esto no me quedó tan chévere. Nunca se cierra. No. ¿Ah? Nunca se cierra. ¿No? O yo no la cierro, al menos. ¿Qué pasa en tu cabeza? ¿Qué no se cierra? No se cierra el proceso creativo y que yo creo que vas entendiendo cosas de la película que antes no tenías tan claras. Yo viéndola ahora y hablando con las personas que la han visto y que se conectan desde diferentes lugares, entiendo cosas que yo no entendía antes. Y me doy cuenta que la película cuenta cosas que yo no pensaba que se contaban, o al menos no de esa forma. Y siempre estoy pensando en qué hizo falta, o qué hubiera podido explorar más, o qué hubiera podido contar más. Al final no hay nada que hacer, no es lo que es. Y la última reescritura, y esa sí que es la definitiva, es el montaje. Y en el montaje estás contando nuevamente esa historia ya con los elementos que te da el material rodado, que son camisas de fuerza. Es lo que es. Es lo que es. Y tienes que hacer con eso que tienes ahí la mejor versión posible de tu película. Pero ya no es el guión. Y no. Ese es un duelo. Oye, y ahí quiero preguntarte esto. Esa relación, porque tú habitas como guionista, pero como full guionista, porque tú no eres la directora que escribe su película, sino que originalmente eres una guionista que se convierte en directora. Exacto. Y entonces el guionista entrega su guión
El guionista full, puro y duro entrega su guión y le pagaron y ya, hasta luego. Después se lo Sí. entrega a un director que hace algo en el rodaje y después el director se lo entrega al montajista. Exacto. Pero en este caso, ¿tú cómo has trabajado eso en tus películas? ¿Tú sigues como guionista escribiendo en el montaje? O sea, ¿tú Sí. acompañas el montaje a un Juan Soto en La Defensa? ¿Quién montó Malta? Malta hubo 2 montajistas, Rosario Suárez, que es una montajista argentina que tiene muchísima experiencia, ella hizo el primer corte y luego terminamos de montarla con Kiran Fernández, que es el productor de la película y nuestro compañero en Perro de Monte, que es nuestra empresa. Ya. Entonces, digamos que el trabajo de Rosario en La Defensa, en Malta, fue más libre. Ella hizo una propuesta, hablamos, claro, trabajamos a distancia porque yo no viajé a Argentina, y ella tenía una propuesta, vio la película desde un lugar que de repente no era exactamente el que yo había visto, leyó el guión y ella propuso un primer corte y fue muy interesante ese proceso con ella y muy iluminador también. Y luego el siguiente corte lo hicimos con Kiran, muchas horas ya, los dos, uno al lado del otro, reestructurando. ¿Y ahí abandonas a ese amigo lindo llamado guión con sus miles de versiones? Sí, ¿Y te concentras solamente en ese guión que estás escribiendo con las máquinas? Sí, totalmente. ¿Y qué piensas de eso? Es difícil, sobre todo, yo creo que para un director con carrera que además no es guionista es un proceso mucho más natural y más fácil. Para mí como guionista, no tan directora, es más difícil desprenderme del guión, es mucho más difícil, pero incluso desde el rodaje, desde la preproducción, ¿no? De escribir cosas que luego no logramos tener por producción, es duelos y duelos abandonar, saber que esto no... Y seguir adelante y decir, bueno, esta casa era así, no así, pero yo sé, la casa que Mariana visita en el guión se demolía. Veíamos la demolición de su casa de infancia. Ese era el cierre de ese espacio y no logramos hacerlo. Entonces vas haciendo... Y desde la escritura, cuando lo estabas escribiendo, era muy importante esa demolición. Era muy importante. Había cosas súper importantes desde el guión que al final no quedaron en la película. Pero te vas dando cuenta que también ese proceso vivo de la creación de una obra audiovisual, en donde sabes dónde empiezas, pero nunca sabes dónde terminas, ni siquiera en el estreno, es hermoso y hay que entenderlo así, como un proceso, como algo que se va construyendo, que se va transformando. No sé si a algún director o directora en el mundo le pasó imaginar un guión, escribirlo y tenerlo igual al final. No creo que pase tanto. Y para empezar, porque en la creación de los personajes en papel hay algo que es literario, ¿sí? Sus voces son literarias, están escritas, no existen más que en tu imaginación o quien la lea. Cuando ese personaje pasa el papel a la realidad, es la persona que lo interpreta, ¿no? Entonces ya no es la Mariana del guión, ya no es la Mariana del guión, es la Mariana que crea Estefanía Piñeres. Y ahí sencillamente tienes que entender y darle la libertad, creo yo, a los actores y a todas las personas que trabajan contigo en una película, de dar su parte y de crear y de hacer de ese proyecto, de ese guión, una cosa viva y real y tangible que está más allá de tus manos. O sea, tú no moldeas eso. Claro. Sin embargo, me imagino que como guionista debe haber unos innegociables tuyos. Como esta frase va porque va y me hago matar. Me imagino.
tengo una costumbre antes de las entrevistas y es que trato de darme algún input y en un input ahorita fue poner aleatoriamente La Defensa del Dragón en algún punto y me salió la escena donde la mamá del niño al cual el maestro le está dando clases están hablando de una orquídea y ella le dice es una orquídea especial, si quiere le doy un hijo. Esa frase pues tiene muchísimo. Y yo dije, pucha, aquí se nota que hay una intención y que me imagino que esa fue una de las que usted no la va a decir de otra manera, usted la dice así. Regálame una de esas frases o en La Defensa o en Malta que tú te acuerdes que eran importantes decirlas tal cual como las escribiste y sobrevivieron a todos esos duelos del proceso. ¿Te acuerdas? Sí, yo, digamos que yo quisiera ser mucho más abierta con el guión de lo que en realidad soy. En La Defensa estaba muy pegada apegada al guión y casi que la única forma posible de decirlo era como estaba en el guión. A veces, obviamente, estás en la escena y los actores se apropian de algunos diálogos o no logran decir cómo está tal cual el guión porque no es natural, se siente algo forzado. Cambian, pero en La Defensa cambiaron muy poquitas cosas en realidad. Muy pocas. En cambio, en Malta yo estaba un poco más abierta, un poco. Tampoco en mi segunda película, déjenme. Quisiera hacer luego un guión en donde pudiera estar totalmente liberada de las palabras tal cual están escritas. Y entonces hicimos algunas improvisaciones o yo les decía, bueno, empecemos a ver si ustedes quieren decirlo con sus propias palabras. En algunas escenas lo hicimos y al final creo que terminamos llegando siempre al guión. Sí, se apropian desde lugares muy específicos los actores de sus diálogos, pero como está tan tejido, o sea, tantas cosas están sembradas para que luego se entiendan desde cierto lugar o hay muchas sutilezas, entonces era importante que en ciertos casos sí se respetara mucho como se decía exactamente en el guión. Y luego en edición nos dimos cuenta que a veces cuando los actores cambiaban una frase, una palabra, luego la escena se perdía como el fluir que tenía la escena casi musical de los diálogos, porque yo trabajo mucho los diálogos, muchísimo. Los reescribo mucho para que suenen naturales, para que haya una cadencia, para que tengan casi como unos tiempos. Y a veces cuando se perdía eso, se sentía, o yo lo sentía en edición. Entonces te diría que solo en escenas muy específicas en donde hablamos de, bueno, intenten, sobre todo entre Estefanía y Emanuel, hubo una escena de improvisación que sí fue larga. Dejamos la cámara cuando ellos están desnudos, solos, en ese plano cenital. Esto es total improvisación. Fue como un plano de 10 minutos, ellos hablando y a ver qué salía, con algunas cosas que sí sabíamos que se tenían que decir y algunos lugares a los que tenían que llegar, pero teníamos mucho espacio para improvisar. A excepción de esa escena, creo que casi todo iba como estaba en el guión. Ya como directora, ¿cuál crees, volviendo a La Defensa y volviendo a Malta, cuál crees que es una escena que te costó mucho como directora? En La Defensa muchas. Yo te escuchaba por ahí en una entrevista que tú dijiste que te sentiste más o menos cómoda como en las últimas semanas de rodaje. Sí. Siempre hubo esa incomodidad al principio, ¿no? Sí, porque yo no sabía cómo dirigirme a los actores. Para mí fue muy difícil ese proceso de
guiar a un actor, ¿no? De decirle, no es por ahí, pero tampoco saber cómo llevarlo exactamente al lugar. Era muy difícil para mí, se me fue la voz en la primera semana de rodaje, entonces yo tenía que hablar así y todo era, ¿cómo te digo? Estaba descubriendo cómo hacer las cosas a medida que las hacía, pero además no me sentía con la autoridad de corregir a nadie o decirle a nadie cómo tenía que hacer las cosas, sobre todo con los actores, porque hay una cosa muy impositiva que es muy extraña de ser director y es alguien está haciendo algo y decir, no. Así no es. No te tomes el café así, tómatelo así. Entonces casi que es antinatural ese gesto de imponerse es un frente a ejercicio otro. burocrático. Como castrense sentía Sí. yo, ¿no? Como esto es así y esta es la orden. Y yo no sabía cómo gestionar eso. O sea, básicamente no sabía. Entonces me enredaba mucho. No que no llegáramos a cosas que yo imaginaba y que sí quería, sí, pero me costaba un montón. Y me sentía imponiendo y me sentía en un rol en el que nunca había estado yo en mi vida, que es de tomar una decisión y decirle a alguien, haz algo así, ¿no? Más con cosas tan íntimas como un actor interpretando un personaje desde el lugar donde cree que debe ser interpretado, decir una frase y decirle no, esa pausa no es ahí, es acá. Es muy rara esa relación que tiene un director o una directora con sus actores y a mí me costó mucho en la defensa. Entonces no sabría decirte exactamente qué escena fue como la que más te costó toda la película. Pero me costó toda. Sí. Me costó toda. Afortunadamente, pues trabajar con Gonza fue hermoso porque es un hombre maravilloso, generoso. Estaba tan asustado como yo, entonces los dos estábamos igual. Fue súper responsable, estaba siempre ahí escuchando desde un lugar muy tranquilo. También contar con la gran experiencia de los otros dos actores era para mí pues muy importante. Bueno, Maya Landaburu que hacía la chica, la mamá del también fue hermosa. Entonces siento que ellos me ayudaron mucho a llegar a aprender donde... a dirigir en ese contexto. Sí. Y Malta, te sentías ya pues una década después. Con Malta fue otro proceso. Pasaron del rodaje del rodaje de la defensa al rodaje de Malta pasaron 6 años entre rodajes. Y yo ya sabía que lo que tenía que hacer tenía que estar antes, sobre todo el rodaje y no tanto durante el rodaje, porque en el rodaje no hay mucho tiempo, estás bajo mucha presión, hay que tomar decisiones muy rápidas. Entonces el trabajo anterior al rodaje fue muy importante para mí, la conversación con ellos, la lectura, los ensayos, las improvisaciones, crear los lazos entre los actores, entre los personajes, crear una historia común y también como una memoria emotiva, una memoria emocional entre ellos, desde los lugares donde yo sentía que era importante que ellos estuvieran en cada escena. Entonces fue un trabajo muy largo antes. Ya, entonces lo que hiciste fue anticipar muchas cosas. Sí, crear muchas de las cosas que yo quería que se sintieran durante las escenas, crearlas antes. Y también tu comunicación como persona, como Natalia, con Estefanía, con las personas. Sí. No con los actores, sino crear esa conexión. Pues con decirte que yo ya sabía que quería que Patricia Tamayo fuera la mamá. Y entonces, antes de incluso empezar el proceso de casting, yo hablé con Patricia, me senté con ella, tuvimos algunas reuniones virtuales, otras presenciales, de conocernos, de hablar sobre la historia, de sentir las energías, ¿no? Y hacerlo
en un espacio que no fuera una sala de casting. No sala de casting sí, o vamos a ensayar o algo así, sino conversar. Conversar. Qué bonito eso. Y eso fue para mí, fue algo que yo no tuve realmente en la defensa. Ese espacio, ese tiempo en la defensa, cuando ya nos fuimos a rodar, todo pasó muy rápido y, por ejemplo, Gonza llegó muy poco antes de empezar la preproducción porque teníamos otro actor y ese actor finalmente tuvo otro compromiso y se tuvo que ir. El protagonista. Entonces Gonza llegó muy encima y otro de los actores también llegó muy encima. Pero te pasó algo similar con Emanuel en Malta. No, con Emanuel fue peor porque ya habíamos empezado a filmar. Y ya había escenas rodadas con otro actor. Y nos tocó cambiar un poco el guión porque Emanuel no tenía las características que tenía el otro actor y unas cosas que tenía el personaje. Entonces lo adapté a Emanuel. ¿Tú escribiste a Mariana para Estefanía? No, ya Estefanía la casteaste. La encontré, sí. Yo no tenía ninguna... Luego ya cuando terminé el guión, porque son procesos muy largos de escrituras y reescrituras, y ya pues mucho antes del casting y de la preproducción, ya yo tenía a Patricia Tamayo en la cabeza, pero no fue que escribí para ella, pero sí la tenía ahí. Ya. Sí la tenía muy presente, sí la vi en Amalia la secretaria y dije, me gusta esta actriz, me gusta su cara, me gusta su energía. Y cuando la conocí ya fue claro que yo quería que fuera ella. Nunca hice ningún casting para Julia, era ella. ¿Y cómo haces entonces, mejor dicho, qué sientes cuando escribes un personaje y después del proceso de casting ya ese actor o esa actriz se está apropiando? ¿Qué te pasa aquí por dentro? Como, uy, pucha, qué chévere. De alguna manera ese ejercicio casi que de creador de arcilla, ¿no? Sí. ¿Hay algo ahí un poco de eso? Sí, pero sobre todo hay un encuentro entre una idea que tenías de tu personaje y un ser humano que es la representación de esa idea, y es cuando realmente encuentras esa persona y tienes la certeza. Hay un momento en donde hay una certeza de esta es la persona, este es el actor, la actriz, y es hermoso. Y empezar a crear ese personaje con esa persona, y sobre todo teniendo la suerte que yo he tenido, porque en las dos películas he tenido la suerte de trabajar con actores maravillosos y actrices maravillosas, de co-crear con alguien tan increíble como Estefanía, tan talentosa, tan generosa, tan dispuesta siempre a llegar más allá, tan valiente ella, valiente Emanuel, Patricia, de poder en serio ir siempre un paso más desde lo emocional, desde lo actoral, para alcanzar lo que requiere cada momento el personaje. Entonces, pues es un regalo, y lo hablábamos con Steffi, que es un enamoramiento, en verdad, el que tienes con esa persona. Me acuerdo de haberla visto la primera vez que vimos a Estefanía. Ya ella sí llegó cuando estábamos en el proceso de casting. Estábamos en la casa donde estábamos haciendo el casting, y yo pasé y ella ya estaba hablando con Rodrigo Trujillo, que era el director de casting, y la vi y pues vi a esta mujer absolutamente hermosa, sonriente, y me acuerdo haber sentido una felicidad y decir, pucha, de pronto es ella, ¿no? Qué chévere. Luego pasaron muchos meses, muchas escenas, muchos callbacks con ella. Ella ensayó con casi todos los demás miembros del casting, pero es muy emocionante, es encontrarle la cara a tu personaje. A unas letras. Y una voz también, una forma de estar en el mundo, y una energía. La energía de Estefanía, tú la conociste, no es nada, para nada la energía de Mariana. Y ella logró
generar eso. Sí, es una persona, es un personaje, es ella. Bueno, voy a hacer una pregunta que imagino que me va a responder cortico o algo. En este momento, para el momento en que estamos grabando este podcast, tú eres head writer de la serie 100 años de soledad. Eso es lo único que vamos a decir. Lo cual me parece una chimba. Pero hablemos es del oficio. ¿Cómo así que un head writer? ¿Qué hace? ¿Cómo están funcionando estas mesas de escritores o como se llame, cuartos de escritores? ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues depende de cada proyecto. Yo estoy escribiendo series desde el 2017, creo empecé. ¿Hiciste el robo del siglo? El robo del siglo fue después. Lo primero que hice fue Frontera Verde. ¡Wow! Luego hice ¿Has estado? Dios Colmenares, sí. No, Dios mío. Colmenares. Hiciste también esta que se grabó en el colegio de mi hija. En el Equirayá. Ay, Ruido Capital. Ruido Capital también estuviste ahí. De Mauricio Leiva Koch también. Y ahora 100 años. Entonces, pues, cada proyecto tiene sus dinámicas diferentes. Por ejemplo, en Frontera Verde éramos un montón, éramos 8 guionistas de varias partes del mundo, colombianos, mexicanos, un español. Y fue un proceso magnífico, maravilloso, que nos dejó una amistad con muchos de ellos hermosa y con los que nos hemos vuelto a encontrar a escribir. Y bueno, en el caso de proyectos en donde digamos, porque en el robo del siglo no había head writer, eran los showrunners, eran los que habían creado la serie y tenían la serie en la cabeza, eran pues co-guionistas con el equipo de guión. Dirigen también algunos capítulos. Dirigían, entonces ahí no había head writer, pero en otros sí hay. Entonces en este proyecto de 100 años y en otro que estoy desarrollando ahora, la labor del head writer es coordinar todo el proceso de escritura de los guiones. Normalmente también es guionista. Yo escribo también. Y tener digamos, la última palabra, si se quiere. Si hay que decidir ciertas cosas. La última palabra, igual la última palabra la va a terminar diciendo el showrunner de la serie. Sí, claro. Esa es su cabeza. Sí. Ese es tu jefe, digamos, como head writer. Sí, como head writer yo estoy debajo de una serie de decisiones también de producción, directores, productores, showrunners si hay. Y como head writer estoy coordinando la escritura y de alguna manera delineando el lugar por donde irá y se desarrollará esa escritura. Pero hay tantísima gente involucrada en estos proyectos que son tan grandes. Como te digo, en Frontera Verde éramos 8 guionistas, que son decisiones que son muy concertadas. O sea, difícilmente hay una decisión que tome una persona. Nunca hay una decisión de una persona. Son decisiones que se consultan, que se ponen sobre la mesa, que se hablan con distintos departamentos, bueno, dependiendo de las decisiones, o con el mismo equipo de guionistas. Entonces, son procesos colectivos, a diferencia de la escritura de un guión para cine, que es un proceso totalmente solitario. Estos son procesos colectivos que toman mucho tiempo y que detrás de cada decisión hay muchísimas voces. Muchas implicaciones. ¿Cuántas veces te has leído 100 años de soledad? Bueno, pues leído el libro de principio a fin, yo creo que unas 4 veces. Ajá. Pero releído fragmentos del libro muchas. Docenas de veces. O sea, claro, porque pues además cada momento que estás escribiendo corresponde a un momento del libro. Entonces tienes que volver al libro, repasarlo, entender, ir, venir. Muchas veces. Vamos a ir cerrando y te voy a hacer preguntas como rápidas. Ahorita que caigo en cuenta 100 años de soledad y está trabajando Marcela Gómez, pues Marcela Gómez también trabajó contigo en La Defensa. Y ahorita que dice 100 años de soledad, ahí también está Laura Mora, pero entonces Laura Mora también creo que dirigió algo del robo del siglo.
Y de Frontera y de Verde. Frontera Verde. O sea, este camino del audiovisual y del cine termina siendo como una familia con amigos con los que te encuentras y como con los que vas creciendo a medida que van haciendo proyectos. Mauricio Leiva Koch, bueno, en fin. Y en ese proceso me imagino que tú también vas aprendiendo mucho de la admiración natural que empiezas a sentir de los cargos que tú no desempeñas. Tú particularmente eres guionista y directora, pero ¿qué cargo tú admiras muchísimo que tú dices, Dios mío, no sé cómo la logran y que tienes una admiración profunda dentro de este mundo del cine? Por la dirección de arte. Creo que es un buen director de arte. Tiene que ser una persona que quiere, que es sensible, que es un artista, pero también que quiere investigar, que es inquieto, que quiere entender el lugar y que habitan esos personajes, ya sea histórico, social o puramente personal. Entonces es una persona inquieta y también es un líder de un equipo. El director de arte tiene que gestionar, casi que es una empresa. Total. El departamento de arte. Es gigante. No, es gigante. Y entonces tiene que ser de una u otra manera como una especie de administrador de su empresa, líder creativo de un equipo y además él mismo ser una persona que quiere ir más allá en su trabajo, no solo estar en la evidencia, sino que el arte como la construcción de los personajes tiene muchas capas. A mí el trabajo de Marcela Gómez me parece maravilloso, es brillante. Y el trabajo de Bárbara, que es la diseñadora de producción, ¿no? de 100 años, me parece pues ya de un nivel de complejidad y de rigor increíbles. Entonces admiro mucho ese rol y me parece esencial y me parece que es básico para que una película, cualquier proyecto audiovisual al final sea creíble, ¿no? Pero también admiro mucho a los directores, a las directoras de proyectos tan grandes como lo fue Frontera Verde o como es 100 años, porque en verdad es descomunal lo que está pasando en el set, es descomunal lo que pasa en preproducción. Todo es grande, todo es una responsabilidad enorme, manejar un montón de personas mientras estás teniendo tu propuesta creativa y audiovisual. Es un trabajo en verdad bestial y admiro mucho. Preguntas con respuestas, ojalá de un par de palabras. Yo no puedo hacer eso. Por eso por eso no dije una. ¿Cómo es trabajar con el marido? Ay, no, en un par de palabras. ¿No necesitas un ensayo? Es así. No te la puedo contestar en un par de palabras. Extenuante, agobiante, difícil, maravilloso. No sé. Todo al tiempo. Yo creo que cuando estás con tu pareja no paras. O sea, estás por la mañana te levantas y ya estás pensando en lo que sea el proyecto en el que estás trabajando o en el siguiente proyecto, te acuestas y estás hablando. Eso como que es un trabajo constante, siempre estás entre lo inmediato de la vida y lo práctico y lo creativo. Siempre hay un proceso creativo andando, o en mi caso con Iván, en este camino que... Pero bueno, llevan toda la vida juntos. 22 años, creo que 23 años ya vamos a cumplir. Bueno, una peli colombiana que últimamente te haya llamado la atención por alguna razón. El otro hijo me gustó mucho. Una peli esa que te has repetido muchas veces. Una película que visitas mucho o que viste en alguna época muchas veces. Una película que me impactó y que me sigue visitando es Happy Together.
alguna vez le hice esta pregunta a un crítico sobre los guilty pleasures y me dijeron, no hay un guilty pleasure porque si te produce placer, no importa que sea culpable. Pero digamos, claro, uno ve La Defensa, ve Malta y uno dice, bueno, a Natalia le debe gustar cierto tipo de cine, pero alguna película que tú dices, no, esto yo vibro con esta vuelta. No tanto, o sea, como que ni las películas de acción ni las comedias gringas, no me aburren. Pero cero guilty, Saturday Night Live. Wow. Siempre que puedo me estoy viendo algún sketch, me fascina, me río muchísimo, me parecen unos genios y cuando sea grande quiero hacer una comedia. Uy, qué chévere, qué chévere. Me apunto ahí para estar en set. Una banda, no sé, de la música que te guste, que te gusta mucho. Uy, pues varias, a ver, The Clash me gusta mucho. Últimamente Cage the Elephant, clásicas, obviamente los Rolling Stones, Pixies, bueno, no sé, aquí podría estar. Buenísimo, listo, por ahí nos diste una playlist chévere. Un director y una directora que admires mucho dentro del cine que se ha hecho en nuestro país. Salvando la respuesta de que no son los únicos, sino que unos que te llame la atención por alguna razón y que los que nos estén escuchando digan, bueno, a ella le llama la atención, voy a ir a visitar a esos directores. Pues, a ver, pucha, uno. ¿Por qué? O uno por alguna razón o en algún momento, ¿sí? Porque creo que, bueno, no sé, me gusta mucho la propuesta de Franco Loli, me gusta Juan Sebastián Quebrada, lo que hizo con El Otro Hijo, me parece súper interesante. Pues obviamente Víctor Gaviria, que creo que ha hecho un cine que marcó a Colombia, ¿no? Como antes y después de Víctor, creo. Entonces, pues no, son bastantes directores que creo que han hecho cosas magníficas. Y mujeres, pues obviamente Laura Mora, Claire Wainscott, también lo que ha hecho es el documental, el trabajo de Lina Rodríguez, Jennifer Uribe con La piel en primavera. O sea, creo que hay unas directoras que están haciendo cosas pues muy interesantes y no podría decir como una. Si hay alguien, y con esto cerramos, en sus 20s y quisiera empezar a escribir y quisiera meterse en el mundo del audiovisual, y si tú le quisieras regalar como 3, te voy a dar 3 herramientas corticas que a mí me sirvieron. Solo 3 y corticas. Sí, pero es que si no, tenemos que hacer es una serie con Natalia Santa. Te propongo, hagamos una serie de podcast para tus respuestas. A ver, 3 herramientas. Yo creo que escribir aprende escribiendo. Okay. O sea, hay que producir y producir y producir cosas que a lo mejor no parezca que llegan a ningún lado, o ideas que luego después parecen tontas o imposibles. Hay que lanzarse. Creo que es muy importante tener un asesor o un acompañante, un lector en ese proceso. No estar solo. No estar solo, porque siempre alguien está viendo desde un lugar que tú no puedes ver. Entonces la lectura de otros es muy importante. De otros que sepan, pero también de otros que no sepan. A lo mejor alguien que no tiene herramientas audiovisuales puede decirte, no entiendo un carajo de qué me estás hablando, o hacerte preguntas que no te habías hecho. Entonces el acompañamiento de alguien es súper importante. Y creo que no dejarse llevar por las expectativas, porque es muy fácil estar soñando o imaginando o pensando que esto es algo que, no sé, se va a ganar un premio o
porque O va a tener tal reconocimiento. O va a tener tal reconocimiento, o pues soy guionista y quiero que lo dirija fulanito o fulanita. Y muchas veces te van a decir que no. Muchas veces no te vas a ganar el premio. Muchas veces alguien te va a decir que eso que escribiste es un bodrio. Entonces es muy fácil frustrarse y no seguir escribiendo si hay demasiadas expectativas. Creo que la expectativa debe ser hacer algo honesto y algo que te convenza y con lo que te sientas cómoda o cómodo escribiendo, ¿no? No forzarse a ningún género, no forzarse a ninguna historia, porque es la historia que vende, porque es la historia que se va a ganar el premio, sino ser honesto con lo que quieres decir y contar. Y eso ya es una ganancia. Y lo que pasa después, pues, son regalos. Y la última, con esto cerramos la pregunta que hemos hecho en todo el 2024 y es, ¿qué se te viene a la cabeza para que la gente vea lo que estamos haciendo en Colombia? Yo ya dejé de pelear un poquito por que la gente vaya a sala. Claro, la gente tiene que ir a sala porque hay un porcentaje de ese ticket que va para el fondo y hace posible películas como las que has hecho. Sí, tenemos que hacer que la gente vaya. Pero también la manera como estamos consumiendo en el mundo ha cambiado. Ir a cine ahora es como, pareciera que una novedad. Lo planeamos mucho para ir a cine, además es costosísimo y eso. Y pues ahí se afecta el cine local. Pero yo apuesto porque lo veamos, así sea en una plataforma o de alguna otra manera, para que si hay una nueva muestra en un festival uno vaya, no sé. ¿A ti qué se te viene a la cabeza? No, creo que hay que ir a festivales. Creo que viene el Festival de Cine. El BIF. Ahora el Movie está ahorita. El Movie Fest. Está bien el Festival de Cine de Jardín, que es el que hace Víctor. Creo que ahí son espacios en donde no solo puedes ver cine, sino estar en charlas, conocer a los directores o a los realizadores. Entonces, ya que es tan difícil ir a cine por ir a cine, creo que los festivales te dan como ese evento. Exacto. Entonces, en los festivales no solo ves lo que está en el mundo, está pasando y que, no sé, lo que se ha estrenado en Berlín, en Cannes, en Venecia, sino los estrenos de cine nacional, también cortos. Entonces, creo que esos festivales es importante no tanto apoyarlos, sí, apoyarlos obviamente, pero disfrutarlos y vivirlos, sobre todo la gente joven, que no le da pereza sí. Ir a una premiere al centro a las 9 de la noche, que vayan y vivan los festivales. Natalia, no sabes lo feliz que me siento en haber logrado esta conversación por fin. Ese arrocito que fuimos calentando de a poquito a poquito para poder llegar a conversar acá. Y también gracias por la vulnerabilidad que has mostrado también en cuál es el camino de la escritura y la dirección que es tan duro. Muchas gracias. Gracias a ti. Feliz de estar aquí. Crecimos maravillados por el cine, por las nuevas formas de consumo y la tecnología que han facilitado la producción del audiovisual, de los videojuegos, de los deportes electrónicos, de la música, de la literatura, de las apps y el software, de los inventos, y han permitido el crecimiento de las industrias creativas y de la propiedad intelectual. Por eso, queremos poner nuestro granito de arena. Sabemos proteger las creaciones del intelecto y facilitar su debida comercialización. Podemos asesorarte y acompañarte desde el nacimiento de tu proyecto hasta que se lo muestres al mundo. Elaboraremos los documentos necesarios para proteger tus creaciones. Nos encargaremos de los trámites ante las entidades nacionales y extranjeras. Facilitaremos la valoración de tu empresa y proyectos en el mercado latinoamericano y mundial. Te acompañaremos en las negociaciones de tus creaciones. Te respaldaremos en la resolución de conflictos. Trabajaremos para que cada día cuentes con más tiempo para desarrollar tus obras y proyectos. Llevamos años preparándonos para hacer parte de tu equipo. También somos emprendedores y empresarios. Podemos hacer esto juntos. Solo falta conocerte para comenzar a trabajar.